Les cuento, mi nombre es Jimena, soy la coordinadora comercial de la consultora. Nuestra consultora realiza consultorías, capacitaciones y auditorías. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, como les contaba, realiza capacitaciones, auditorías y consultorías desde hace más de 15 años. Quería darles la bienvenida a todos en nombre del equipo. Como algunos saben, estamos realizando un ciclo de 3 webinars. El primero fue el taller de no conformidades que dimos a principios de octubre. Está que es sobre una temática bien específica en la estructura de alto nivel, sobre el contexto y partes interesadas de las normas 9, 14 y 45. Y estamos cerrando el ciclo a fines de noviembre, a mediados de noviembre, con otro webinar más de la misma temática. Queremos, bueno, como les dije en un principio, decirles que aprovechen la actividad. Va a estar a cargo de María Laura Cabana, que es ingeniera química con especialidad en calidad, en medio ambiente, en seguridad, y que trabajó sobre esta temática en organizaciones de múltiples rubros, así que aprovechenla. Está abierto el chat para que a medida que le vayan surgiendo puedan ir haciendo preguntas. La idea es cortar 16:45 para hacer un repaso de las preguntas que surjan y que Lau les pueda responder. Así que no se guarden nada y aprovechen que su experiencia, cualquier duda o consulta, de poder volcarla ahí. Les pedimos, sí, por favor, que tengan la cámara y los micrófonos apagados y cerrados, con la idea de poder optimizar la conexión y, bueno, que llegue con el mejor audio y el mejor video posible para todos. Le agradecemos la confianza y el tiempo que se están tomando para esta actividad y, bueno, esperamos que sea de su agrado. Los dejo con Laura, no les robo más tiempo, y cualquier duda o consulta me escriben por el chat y estamos en contacto, ¿sí? Que lo disfruten. Lau, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy. Bueno, menos mal, arrancamos bien. Acá estoy. Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jiménez. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegro de que podamos compartir estos momentos. Les pido un segundo, un minuto. Ok. Bueno, acá estamos de regreso. Entonces, les voy a compartir la presentación que hemos armado para el día de hoy sobre un tema muy específico, como dijo Jimena, que tiene que ver con dos requisitos nuevos que surgieron en las nuevas versiones de las normas, tanto la norma de calidad como la norma de seguridad y medio ambiente, ¿sí? Y por supuesto, relacionado también con salud, que es un ítem que no nos tenemos que olvidar nunca de estas normas, ¿sí? El temario, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero las definiciones de contexto interno y las definiciones de contexto externo. Luego vamos a ver la diferencia de enfoque que tenemos entre estos dos nuevos requisitos. Vamos a analizar en tercer lugar qué sería el contexto interno, cuál sería el contexto externo, y por último vamos a analizar partes interesadas pertinentes, ¿sí? Esta palabra pertinentes ya van a ver que voy a hacer mucho hincapié más adelante. Bien, vamos primero con las definiciones. ¿Qué es el contexto de la organización? Bueno, la norma, la ISO 9000, versión 2015, que es la norma de vocabulario, nos ayuda a definir este concepto más concretamente y nos explica que consiste en determinar, en establecer cuáles son los factores que influyen en el propósito, en el objetivo y la sostenibilidad de la organización. En este caso, el contexto lo vamos a analizar desde dos puntos de vista: el contexto interno y el contexto externo. El contexto interno es aquel que hace referencia a de la puerta de la empresa para adentro, si lo queremos poner en términos físicos.
¿sí? Y después el contexto externo es todo lo que viene de afuera y nos impacta y nos puede afectar. Parte interesada. Bueno, las partes interesadas pueden ser personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectada o percibirse afectadas por una decisión o actividad que nosotros realizamos, ¿sí? Acá hay un tema que es muy importante, que es la palabra percibirse, ¿sí? Este es un tema que también hay que trabajarlo y hay que analizarlo, porque muchas veces, por eso es que también se pide la retroalimentación desde las partes interesadas, porque a veces nos quedamos con la impresión, la imagen que nosotros tenemos, y resulta ser que la parte interesada, ya sea una persona o una organización, tiene otra visión del trabajo que realizamos en la empresa, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia de enfoque? Porque cuando empezamos a analizar el contexto y las partes interesadas, en muchas ocasiones nos hacemos un lío porque todos nos parece lo mismo. Es como que diéramos vuelta alrededor de lo mismo. Entonces, una definición sencilla que hemos logrado encontrar es que podemos decir que el contexto analiza situaciones, ¿sí? Tanto el contexto interno analiza situaciones internas y el contexto externo va a analizar las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor y que nos pueden impactar, ¿sí? Parte interesada. En las partes interesadas, lo que nosotros analizamos son las necesidades y expectativas de estas personas, organizaciones o comunidades, como ya vamos a ver algunas partes interesadas, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro también es cuál es la diferencia entre necesidades y expectativas. Las necesidades son aquellas que estas partes interesadas nos manifiestan, las dicen, digamos que es algo concreto que lo manifiestan de una manera escrita, de una manera verbal, pero es algo que nos están pidiendo, ¿sí? Las expectativas, sin embargo, es lo que estas partes interesadas esperan, pero tal vez no se han dado cuenta que es algo que después se les va a convertir en una necesidad. O sea, es como ir más allá y todavía no lo han detectado. El secreto está en que nosotros sepamos interpretar las manifestaciones de estas partes interesadas para saber qué es lo que se va a venir. ¿Qué es lo que en el futuro nos podrían solicitar? Bien, vamos a analizar algunos ítems de contexto interno. Acá hemos tratado de poner todos los aspectos de contextos internos que hemos encontrado a lo largo de los años de trabajo, que no significa que todos les apliquen a ustedes, ¿sí? Lo que importa es que siempre los tengan presentes para poder darse cuenta cuándo es el momento de incorporarlo a su análisis de contexto. Dentro del contexto interno nosotros tenemos los planes relevantes de la organización y los objetivos que se plantean, ¿sí? Estos planes relevantes de la organización, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, que nosotros, digamos, la dirección haya resuelto ampliar, por ejemplo, nuestra capacidad de producción en un 50%. También puede ser que hayan resuelto ampliar nuestra capacidad de almacenaje, que se haya decidido modificar algo, alguna parte del proceso productivo, incorporar una nueva tecnología. También podemos buscar ejemplos relacionados con medio ambiente, donde pueden decir, bueno, queremos eliminar un aspecto significativo, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Un aspecto ambiental significativo. También si vamos en términos de seguridad y de salud, por ejemplo, podrían ser disminuir la cantidad de casos que tenemos con enfermedades profesionales, no tener más accidentes de algún tipo. Entonces, son esos planes de alto impacto que nosotros incluimos en nuestro trabajo diario, o los objetivos. Estos objetivos pueden venir en los casos de empresas que pertenezcan a grupos o multinacionales. Muchas veces son objetivos que nos bajan, como nosotros decimos, ¿sí? Entonces, lo que hay que analizar en esos casos también es que esos objetivos sean cumplibles. Y si no, por supuesto, habrá que
delinear una estrategia. Otro aspecto del contexto son las normas y directrices adoptadas por la organización. Estas normas, por ejemplo, pueden ser las normas ISO, que son las normas de las que estamos hablando. También pueden ser las normas para la industria alimenticia, o las normas específicas que pueden tener las autopartes, directrices, lineamientos que nos bajan de las casas matrices, de la corporación. Son todas las normas a las que nos adherimos voluntariamente. A eso se llama también las adoptadas. Otras que también pueden ser son aquellas que la empresa suscribe cuando, por ejemplo, piden créditos a bancos internacionales, ¿sí? Ese banco internacional es una parte interesada. Pero cuando nosotros adoptamos esa norma, ya pasa a formar parte de ese contexto interno. Muchas veces los condicionantes para otorgar créditos internacionales es que se certifique, por ejemplo, la norma de medio ambiente. Entonces, la empresa que no está certificada y decide seguir, digamos, este camino, adopta internamente las directrices de la ISO 14001. ¿Sí? Otros aspectos son los valores de la empresa, los valores de las personas, los valores de la organización, por ejemplo, tener al cliente, que es una parte interesada muy importante, como cumplir y tratar de satisfacer sus requisitos y sus necesidades, el respetar el medio ambiente, tratando de optimizar los recursos, no consumir los recursos de la naturaleza, los valores de que la seguridad es lo primero, y no solamente decirlo, sino también mostrar que es cierto, y en ese sentido darle a cada uno de los integrantes de la organización, por ejemplo, la posibilidad de detener una tarea cuando se ve ante una situación riesgosa. ¿Sí? La cultura. Bueno, la cultura tiene distintos aspectos. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, en el norte del país nosotros tenemos aspectos culturales que tienen impacto en las organizaciones. En el interior del país, más abajo, tenemos, por ejemplo, los lugares donde se duerme la siesta. Entonces son culturas diferentes y en las que nosotros tal vez tengamos que adaptarnos. Sobre todo si, por ejemplo, el día de mañana quisiéramos poner una sucursal, ampliar nuestro mercado al interior del país o en otros lugares, y tenemos que adoptar esas culturas de esos lugares. Los conocimientos. Bueno, los conocimientos es algo fundamental, o sea, también tenemos que ver si necesitamos personas con formaciones, con capacidades que requieran estudios, o qué es lo que nosotros necesitamos como conocimientos de base para poder desempeñar los distintos procesos que tiene la empresa. El desempeño de la organización. Bueno, acá el desempeño se refiere a los resultados que va obteniendo la organización. O sea, ¿son resultados buenos, son resultados positivos o tenemos algunos inconvenientes? ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, el desempeño, logramos los objetivos que nos habíamos propuesto, estamos cumpliendo los requisitos legales, estamos cumpliendo los requisitos que nosotros adoptamos, como las normas, logramos mantener las certificaciones, no estamos teniendo reclamos de clientes, o sea, nuestro producto cumple con la calidad, nuestro servicio cumple con los requisitos. Entonces, como ven, el desempeño es el resultado de la actividad, ¿sí? De las actividades y procesos que lleva adelante la empresa. O sea, no tenemos accidentes, no tenemos enfermedades profesionales, no hemos tenido incidentes ambientales, no hemos tenido reclamos o quejas. Los recursos humanos y los conocimientos de la organización. En este caso, en los recursos humanos, uno también analiza en función de los perfiles de puesto, por ejemplo, el punto relacionado antes de los conocimientos, o sea, si nuestros descriptivos de puesto se ajustan a nuestro personal. Algo que también se analiza en este requisito, en este aspecto, es ver si tenemos, por ejemplo, mucho personal en edad jubilatoria, o si tenemos muchos jóvenes. ¿Por qué?
Porque en este punto podemos tener una pérdida de conocimientos de la organización. Es decir, las personas que llevan trabajando con nosotros mucho tiempo, obviamente nos conocen a fondo, conocen la empresa, conocen los procesos, conocen las máquinas, y muchas veces nos damos cuenta de que cuando esta persona no esté, ¿quién va a hacer esta actividad? ¿Quién va a hacer esa tarea? ¿Cómo le transmite esos conocimientos que están en la cabeza de esa persona por los años de experiencia al personal nuevo? Y en el caso del personal joven, bueno, podemos tal vez tener un tema de alta rotación. Entonces, eso también es algo que tenemos que analizar, si nosotros podemos tener una situación como esa o no. Muchas veces vamos a decir, la verdad es que nuestro personal tiene un montón de años y está muy comprometido con nosotros. Las actividades de los contratistas. Bueno, en estos casos siempre hay que analizar, por ejemplo, si los contratistas son personal casi permanente que trabaja a diario con nosotros o son contratistas esporádicos que vienen a realizar una tarea un par de días, una semana y después se retiran, ¿sí? También puede ser que tengamos contratistas de más largo alcance cuando nosotros hacemos una modificación en la infraestructura o que tengamos contratistas cuando estamos instalando un equipo nuevo, ¿sí? Cuando hacemos modificaciones por temas de seguridad o por temas ambientales, temas de salud, ¿sí? Por ejemplo, con todos los temas de ergonomía, las empresas han hecho muchas adecuaciones. Entonces acá podemos tener estos contratistas. Lo que nosotros tenemos que analizar en estos casos es el grado de cumplimiento y si en los aspectos que nosotros estamos analizando, de calidad, de seguridad, de salud, de medio ambiente, estos contratistas tienen un buen comportamiento. Esto muchas veces se realiza esta evaluación a través de evaluaciones de proveedores o auditorías, observaciones planeadas de tarea, o sea, todas las actividades que se desarrollan juntos. El otro aspecto son los acuerdos con los trabajadores, o sea, estos son los convenios, el comité mixto, en los casos en que las provincias lo hayan adoptado, cuáles son los acuerdos que nosotros tenemos firmados, acordados con el sindicato, en el Ministerio de Trabajo o por otro medio, ¿sí? Entonces, no se olviden que esos acuerdos con los trabajadores es otra especie de directriz que hemos adoptado y también es un otro requisito. Vieron que la norma en otro requisito habla de requisitos legales y esos otros requisitos que a veces no sabemos interpretar cuáles son. Otro aspecto del contexto interno que tenemos que tener en cuenta en nuestro análisis es la situación sindical interna, ¿sí? Sobre todo cuando las empresas ya tienen una cantidad de personas que obliga a que tengan representantes los trabajadores adentro de la organización, ¿sí? Entonces, acá es analizar la situación que tenemos con el sindicato y cómo nos puede impactar. Otro ítem muy importante a tener en cuenta es la calidad del producto que nosotros fabricamos o que producimos, como también puede ser un servicio que brindamos, puede ser que nuestra empresa sea una empresa de servicios, entonces estamos cumpliendo con los requisitos, estamos entregando lo que el cliente nos pidió. Por eso es tan importante tener bien claros los requisitos cuando se cierra, por eso la norma tiene un punto especial para analizarlo. Teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando también con la norma de seguridad y salud, la ISO 45001 en la versión 2018, tenemos que analizar cuáles son los peligros y los riesgos que están aplicando a nuestros procesos y que hemos identificado, ¿sí? Entonces, de estos peligros y estos riesgos, tener claro cuáles son los relevantes, los significativos, porque es muy probable que también lo tengamos atado a las enfermedades profesionales, ¿sí? O a los accidentes. Entonces, es importante esta identificación de peligros y la correcta evaluación que hagamos de los riesgos que hayamos detectado. Lo mismo sucede con los aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Nosotros también tenemos que hacer nuestra identificación de aspectos, determinar cuál es el impacto sobre el medio ambiente y poder evaluarlos para determinar lo que viene a continuación, que son los aspectos ambientales significativos. Siempre tenemos que tener muy en claro cuáles son esos. Otro punto importante, que ya lo estamos conversando, es la salud de los trabajadores.
En muchos casos tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos o en qué estado ya recibimos al personal, si hay preexistencias. El otro punto muy importante es nuestra actividad, qué daño le puede estar o le puede ocasionar en un futuro a los trabajadores. Entonces, estas normas hablan tanto de evitar el deterioro de la salud de los trabajadores, ¿sí? Así como la de medio ambiente habla de preservar los recursos de la naturaleza. Entonces, esto está adelantándose, no está esperando a que tengamos el accidente, no está esperando que tengamos la enfermedad profesional, no está esperando que nosotros tengamos un incidente ambiental, ¿sí? Sino que pretende que nos adelantemos, tratemos de cuidar antes. Entonces, ¿cuál es nuestro estatus? ¿Cuál es nuestro desempeño? Y en función de eso, ¿cómo ese aspecto nos puede impactar en nuestra organización, en la sostenibilidad y en el normal desarrollo de nuestras funciones? Ejemplo, en este momento los temas de salud, que por supuesto todos conocemos, es el tema del COVID. ¿Sí? Entonces, fíjense como uno decía, ¿y qué puede ser de salud? Bueno, ahora ya tenemos identificadas las pandemias. No le ponemos COVID porque hoy es COVID y mañana será otro virus, ¿sí? Entonces, hemos identificado un aspecto nuevo para analizar en el contexto interno, que es la pandemia, ¿sí? Tengamos en cuenta que el año próximo es probable que continuemos con este contexto de salud, por lo cual los análisis de contexto interno y externo, porque en este caso se ve reflejado en los dos aspectos, tiene que estar analizado. Luego tenemos también para analizar las situaciones de emergencias ambientales y de seguridad que hayamos identificado. Es decir, una cosa es tener en claro cuáles son nuestros aspectos ambientales significativos, cuáles son nuestro desempeño en salud, en seguridad. Pero acá es cuáles son las situaciones de emergencia que nos pueden impactar, que nos pueden hacer detener la operación, ¿sí? Que nos pueden parar. ¿Qué situaciones internas? Porque las vamos a ver que también esto aparece en el contexto externo, vinculado con empresas o con vecinos o con comunidades que tengamos en los alrededores. Pero desde el contexto interno es cuáles son las situaciones de emergencias ambientales y de seguridad que hemos identificado y que pueden ocasionar una alteración en el normal desarrollo de las actividades de la empresa. Aspectos de derechos humanos. Muchas empresas hoy en día ya están incorporando los temas de derechos humanos, muchas veces relacionados también con nuestros proveedores y nuestros contratistas, más que nada con proveedores, por ejemplo, asegurarnos de que no haya trabajo infantil, no haya trabajo esclavo. Entonces, ¿qué valores? Eso también es parte de los valores nuestros. ¿Qué le pedimos a nuestros proveedores y qué les pedimos a nuestros contratistas? Esto también muchas empresas lo han colocado ya en sus códigos de ética internos, y es un aspecto que se está empezando a incorporar y a analizar en los contextos internos. Otro aspecto nuevo que ha surgido, sumamente interesante, son los factores psicosociales, ¿sí? La norma, hablando de los factores psicosociales, la ISO 45001, la norma de seguridad y salud, los detalla, ¿sí? Pero es algo que nos está pasando a todos con este contexto de pandemia. Todos estamos sometidos a estas situaciones de estrés, de carga de trabajo, los cambios con los turnos, los cambios que han tenido que hacerse para no superponer personas y, por ejemplo, si alguno hubiera un caso sospechoso de COVID, haya que aislar a todo o detener las operaciones de la compañía, de la empresa. Entonces, temas también de discriminación por cualquier tipo, temas de moving, como se llaman las empresas, el bullying, los temas relacionados con toda la inclusividad, ¿sí? Los temas religiosos, temas de acoso, tanto laboral como acoso sexual. Acá también incluye un aspecto que es el liderazgo, ¿sí? Que también habla de liderazgo entendido como liderazgo positivo y liderazgo negativo. O sea, ¿qué pasa con los líderes negativos?
¿Y se acuerdan cuando recién leíamos la definición de partes interesadas que hablábamos? Vamos a retroceder un poquito. Bueno, no puedo ahora. Que hablábamos de todo lo que tiene que ver con... un segundo. Vamos a revisarlo. El percibirse. El percibirse. Entonces, ¿cómo es acá el percibirse afectado? ¿Sí? Entonces, muchas veces en estos factores psicosociales la gente se está empezando a percibir de alguna manera. Y eso es un punto que hay que tenerlo en cuenta en los análisis de contexto. El último punto que podemos analizar, y estos no son los únicos, cada empresa puede tener alguno diferente de los que está acá, es lo relacionado, por ejemplo, con el equipamiento y la tecnología, nuestro equipamiento y nuestra tecnología. Es decir, tenemos un equipamiento moderno que, por ejemplo, cuida los aspectos de seguridad, cuida los aspectos ambientales, es eficiente para la producción, permite que nuestro producto salga bien, o estamos atrasados en cuanto a la tecnología. ¿Sí? Entonces, esto ya lo vamos a ver también en el contexto externo, donde también nos puede afectar. ¿Sí? Vamos a volver a compartir. Muy bien. Ahora vamos a analizar lo que tiene que ver con el contexto externo. ¿Sí? Bien, en el contexto externo, nosotros tenemos, por ejemplo, cuáles son los requisitos que nos vienen por pertenecer a una empresa multinacional o a una corporación. ¿Sí? En estos, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Con que, por ejemplo, la empresa puede cotizar en bolsa. Entonces, si cotiza en bolsa, acá tenemos requisitos porque obviamente tenemos que responder a ese contexto, ¿no? El entorno legal. Bueno, no nos olvidemos que por más que, por ejemplo, nosotros no estemos certificados en la norma de medio ambiente, la norma de seguridad y salud, tenemos requisitos legales aplicables y requisitos legales que hay que cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro entorno? ¿Cuáles son los requisitos legales para vender nuestros productos, para poder comercializar? ¿Cuáles son los requisitos legales si nosotros quisiéramos importar? ¿Sí? Ahora nos estamos encontrando con un montón de nuevos aspectos en cuanto a lo económico y financiero, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es ese entorno legal que nos está aplicando y cómo nos va a afectar? Sobre todo si nosotros estamos hablando de importar la materia prima. El entorno tecnológico. Vieron que acabábamos de comentarlo con el contexto interno. Bien, acá tiene que ver también con dos casos. Uno, por ejemplo, que haya una nueva tecnología disponible y yo esté analizando si puedo incorporarla o no. La otra es mi competencia. ¿Qué tipo de entorno tecnológico, qué tecnología tiene? Respecto de los productos que nosotros fabricamos o de los servicios que brindamos. ¿Sí? Entonces, puede ganarme, puede ser más competitivo que mi empresa. Esos son los aspectos que tenemos que analizar. La situación sindical externa. Bien, nosotros dijimos, analizamos el sindicato desde el lado interno. Ahora, en el externo, ¿cómo está impactando el sindicato, digamos, el que lidera? Muchas veces adentro de las empresas tenemos más de un sindicato. Entonces, ¿cómo están trabajando esos sindicatos? ¿Cómo nos van a impactar? Y luego tenemos la situación para la provisión de los servicios, por ejemplo, el gas, la energía eléctrica, el agua. O sea, en estos contextos, que pueden ser cambiantes, obviamente, hay años que no tenemos problema, hay años que sí tenemos problema. Bueno, ¿cuál es nuestra situación actual? ¿Cómo va a desarrollarse en el futuro? ¿Qué es lo que yo ya puedo prever? ¿Cuál es el plan que puedo ir armando para estar preparado? Para eso sirve el análisis de contexto interno. Prepararme con anticipación a lo que se me pueda venir. ¿Sí? Bien. El entorno económico y financiero, situación de la economía local, regional, del país y del exterior. Si yo exporto o importo, obviamente voy a tener este contexto que va a ser de suma importancia, tanto de los aspectos económicos como de los aspectos financieros.
El entorno cultural y social, bueno, los sistemas de valores, de la sociedad que me rodea, del estilo de vida, las normas de una sociedad, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos que tener en cuenta quiénes nos están rodeando. Por ejemplo, hay empresas que les cuesta conseguir personal formado en determinados temas porque no es un lugar, digamos, no es habitual tener personal formado y tenemos que traerlo desde otras provincias. Entonces, eso también es algo que hay que analizarlo porque, por supuesto, tiene un impacto en lo que es la rentabilidad de la compañía. Los temas culturales y los temas sociales, bueno, por supuesto, podemos estar, por ejemplo, con pueblos originarios, podemos también tener una sociedad, estar la empresa emplazada en un entorno que requiere más de nuestra ayuda y nuestro apoyo, entonces otros no, otros van a estar en un parque industrial, con lo cual las situaciones son diferentes, y eso es lo que tenemos que analizar. Lo que nosotros tenemos que tener siempre es la mente abierta para poder percibir todas estas variables que estamos tratando en este breve tiempo de transmitirles a ustedes. La salud de la población. Bueno, obviamente, cómo las actividades de mi empresa nos pueden impactar, o sea, con qué viene ya la gente, como decíamos hoy, cuáles son sus situaciones de salud y cómo nosotros, obviamente, también los podemos impactar. Las relaciones con las partes interesadas involucradas, las percepciones y sus valores, o sea, cómo nos ven los demás, cómo nos ven los de afuera, cómo nos ve la ciudad en la que estamos, qué percepción tiene. Esto tiene mucho que ver con la imagen de la empresa y la reputación que tengamos, ¿sí? Lau, perdón, te interrumpo un Sí, minuto. sí. Puse a compartir la pantalla porque se había trabado la tuya. ¿Está bien la diapositiva en la que estoy? Dame un segundo, estamos en contexto interno y externo. Sí, Perfecto. ahí la estoy viendo bien. Genial, ¿Sí? así nos quedo tranquila. Bárbaro, disculpa la interrupción. Ok, no pasa nada. La tecnología nos va a matar uno de estos días. Bueno, no, Jimé, dame un segundo. Deja de compartir un minutito, Jimé, yo lo tomo. Gracias. Bien, vamos de vuelta a compartirla. Acá, ok, un segundo, y ahí ya estamos. Bien, perfecto. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Los factores y tendencias claves pertinentes para la industria o para el sector. O sea, ¿cuál es la tendencia del mercado para el producto o el servicio que yo brindo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se va a desarrollar? Acá también puede estar relacionado con requisitos legales que estén en estudio, ¿sí? Entonces, en esas también, o modificaciones de normativas, por ejemplo, modificaciones de normativas para exportar, ¿sí? Entonces, que nos piden más exigencias sobre nuestro producto, certificaciones, validaciones. Entonces, ¿cuáles son esos factores y tendencias claves del mercado? La situación del mercado interno y externo. Esto tiene que ver con que el mercado interno se pueda retraer o no, el mercado externo esté tendiendo, por ejemplo, a comprarles a empresas que están certificadas, porque entonces saben que sus procesos están bajo control. Entonces, ¿cuál es la situación del mercado interno y externo y cómo puedo hacer yo para adaptarme? ¿Qué puedo hacer para adaptarnos a esas situaciones? ¿Sí? La situación de los prestadores de salud de las obras sociales, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? No nos olvidemos que independientemente que nosotros no estemos certificados o no vayamos a certificar ISO 45000, nosotros tenemos que contratar obras sociales, tenemos que contratar prestadores. En estos prestadores también incluimos, por ejemplo, las empresas que nos hacen los estudios preocupacionales, las empresas que nos hacen los estudios periódicos, las empresas que nos brindan servicios de calibración, servicios de medición. Entonces, ¿cuáles son también todas estas situaciones? ¿Hay obras sociales o hay prestadores de salud que puedan entrar en situación de quiebra? Este contexto de pandemia, como también está más adelante, ha traído muchas complicaciones, lo estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las situaciones por las que están atravesando esas empresas, esos proveedores, esos contratistas que nos pueden afectar? ¿Sí? La respuesta ante emergencia. Este es un ítem muy importante, la respuesta ante emergencia. ¿Por qué? Los que nos vienen a brindar un servicio en caso de emergencia, ¿están preparados?
los bomberos, los servicios de emergencias de ambulancias, llegan a tiempo o tienen un tránsito terrible, o los bomberos no tienen, digamos, el equipamiento como para atender el tipo de incendio que nosotros tengamos. O sea, ¿cuál es el estatus, la situación de esas empresas de emergencias para que yo vea si la empresa podemos ayudarlos o no colaborar con ellos? ¿Sí? Las situaciones de emergencias de empresas vecinas, o sea, yo si estoy en un parque industrial o estoy rodeado de otras empresas, puedo tener situaciones de emergencias de la otra empresa que nos impactan a nosotros. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuáles son las emergencias de esas empresas y cómo nos pueden impactar? Tal vez, y ojalá, y eso sería lo ideal, se puedan formar, digamos, sinergia entre todos para poder estar preparados en conjunto y apoyarnos, ¿no? El entorno físico y ambiental de la organización. Esto tiene que ver con el entorno de seguridad física, dónde está emplazada la empresa, si hay riesgos de seguridad para nuestro personal, entonces cómo podemos atenuarlo, qué podemos hacer para protegerlos, ¿sí? El impacto que otras empresas también puedan tener sobre la nuestra. El clima para muchas empresas es un tema, o sea, hay épocas de lluvia, épocas de niebla, hay riesgo de inundación. ¿Cuáles son mis riesgos relacionados o asociados con el clima? Puede ser que no haya ninguno, listo, no importa, no hay ninguno, mejor. Pero lo que no tenemos que olvidar nunca es de analizar los distintos puntos de vista, ¿sí? Bueno, las pandemias, ya lo estuvimos mencionando, todos han trabajado en eso en estos días, en estos meses, así que no hace falta que agregue mucho. Siempre tengan en cuenta, por ejemplo, si estas pandemias pueden atrasar mantenimientos, pueden atrasar mediciones legales, pueden hacer que no se realicen porque los organismos del Estado no están trabajando, puede ser que no pueda hacerse la parada que estaba prevista, o sea, no solamente los temas del producto en sí, sino los temas de salud, sino cómo nos está impactando con todo lo demás, ¿sí? O sea, nuestra operatividad normal para los servicios de apoyo, no solamente para los operativos que nos permiten sacar un producto de calidad o brindar un servicio, sino todo lo que son también los procesos de apoyo. La imagen de la empresa, lo que hablábamos hoy, o sea, cuál es la percepción que tienen los de afuera sobre nosotros. Y también no deja de ser importante la imagen que tengan los de adentro. Nuevos conocimientos sobre los productos y su efecto sobre la seguridad, la salud y el ambiente. ¿Con qué tiene que ver este requisito, este aspecto? Esto se refiere a, supongamos que nosotros trabajamos con un producto y de golpe alguien investiga y sale una nueva información que, por ejemplo, un X producto puede ser cancerígeno, ¿sí? Entonces, ahí eso nos obliga a rediseñar muchas de nuestra forma de trabajo o tratar de encontrar un sustituto para ver que justamente nuestro personal no se vea afectado por ese insumo que estamos utilizando, ¿sí? Nuevas profesiones. Bueno, tenemos la suerte de que permanentemente salen nuevas profesiones, entonces tal vez cada vez más específicas, entonces es importante también estar enterados de todo esto para ver cuáles nos pueden sumar a nosotros y brindarnos una mayor expertise y una mayor eficiencia en nuestro trabajo. Hasta acá tenemos contexto interno y contexto externo, con sus ejemplos. Ahora vamos a trabajar con las partes interesadas pertinentes. Pertinentes. ¿Qué significa? Que les aplica a la empresa. Acá hay un listado de partes interesadas, que no significa que todas les apliquen, ¿sí? Simplemente, como dijimos, no las pierdan de vista, porque en algún momento tal vez sí tengan importancia. Entonces, las partes interesadas pueden ser los accionistas o los propietarios de la empresa, los directivos. El personal propio de nuestra empresa y sus familias, porque no nos olvidemos que el personal no es que vive aislado, entonces indirectamente sus familias también son una parte interesada. Los clientes, los cuales obviamente nos ayudan a sostener el negocio. Los contratistas permanentes pueden ser las empresas de comedor, pueden ser los servicios de salud, pueden ser las guardias, los servicios de vigilancia que tenemos contratados, o sea, son de estas empresas que casi son nuestras, casi pertenecen también a nosotros, ¿no? Contratistas, pero estos ya son los que vienen esporádicamente a realizar una actividad determinada. Los proveedores de materias primas, proveedores de insumos, bueno, ¿qué es lo que todas estas partes interesadas necesitan? ¿Sí? Claridad, requisitos claros,
que los colaboremos con alguna gestión que a ellos les resulte difícil. La comunidad, bueno, esto es sumamente importante, sobre todo para las empresas que han quedado tal vez inmersas en el medio de un barrio, ¿no? De una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren esas comunidades? ¿Qué es lo que necesitan esas comunidades? ¿Qué es lo que esperan de la empresa? En este contexto, por ejemplo, de pandemia, muchas comunidades o vecinos han solicitado aportes con alimentos, aportes con ayuda sanitaria, bueno, ¿qué es lo que necesitan? Y por supuesto esto adecuándolo al contexto que tenemos, ¿no? Los vecinos los consideramos los que están pegados a nosotros. Si nosotros tenemos una cuadra, el vecino sería el de la cuadra de enfrente, el que tengo al lado. Entonces, ellos son mis vecinos. ¿Qué es lo que necesitan? Por ejemplo, que cuando vayamos a hacer un simulacro, les avisemos para que no se asusten cuando sientan las sirenas y las alarmas. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros vecinos? Las instituciones educativas, colegios secundarios, universidades, terciarios, los clubes, las iglesias, muchos, depende de dónde estén insertos, están, digamos, estas partes interesadas les solicitan colaboración. Las escuelas secundarias, las universidades que les piden hacer pasantías, o les piden que por favor traten de favorecer el ingreso de esos estudiantes, de esos alumnos, ¿sí? Para desarrollar también la economía de la zona. Bueno, los prestadores de salud y de los exámenes, acá es qué quieren. No estamos analizando su situación, es qué quieren, qué necesitan, qué esperan, ¿sí? Las obras sociales, los organismos de respuesta ante emergencia, la ART y la SRT, por ejemplo, si hablamos de temas específicos. Nosotros cuando analizamos partes interesadas podemos englobar, en ningún momento la norma nos dice cómo tenemos que hacer este análisis, ¿sí? Hay algunas veces que estas partes interesadas toman relevancia por algo en particular y por eso nosotros las mencionamos por separado. Las cámaras u organizaciones de las que participa la empresa, o sea, ¿a qué pertenece? ¿A qué pertenece? Bueno, nosotros estamos suscritos o pertenecemos a la cámara de algún tipo, alguna organización, entonces, el IRAM, alguna otra, entonces, ¿qué es lo que necesitan ellos de la empresa? Los laboratorios externos, como decíamos, laboratorios de calibración, laboratorios que realizan mediciones, las empresas que realizan auditorías, que brindan capacitaciones, también son partes interesadas. Los organismos de certificación, recordemos que todas las empresas que están certificadas obviamente han firmado un contrato y ellos también son una parte interesada. Entonces, ¿qué es lo que necesitan de nosotros? Cumplir, por ejemplo, con los requisitos normativos y qué es lo que esperan. Centros de investigación. Bueno, muchas veces las empresas recurren a ellos para desarrollar, por ejemplo, algún producto, algún nuevo producto que queramos lanzar al mercado, un nuevo servicio. Entonces, acá los centros de investigación cobran relevancia para analizar también qué es lo que ellos necesitan. Los organismos del Estado, tanto si hablamos desde lo que pueda ser requisitos, digamos, ministerios o secretarías relacionadas con el producto, o ministerios u organismos relacionados con el medio ambiente, o los relacionados con la seguridad y la salud, ¿sí? Las ONG, bueno, muchas empresas también tienen relaciones con las ONG, entonces acá también es el impacto desde el contexto externo, y acá es qué necesitan, qué esperan que hagamos nosotros. Bancos nacionales e internacionales, como ya les mencionamos, o sea, hay requisitos también, bueno, qué es lo que necesitan. Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación también son una parte interesada y son parte de los que construyen nuestra imagen. Con lo cual también es muy importante que tengamos en claro qué es lo que necesitan y qué es lo que esperan de nosotros. Bien, estos son algunos, como dijimos. Ahora, siempre va a existir una retroalimentación con el contexto. Muchas veces nos sucede que cuando analizamos las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, nos damos cuenta de que hay una situación que cuando vamos al contexto no la habíamos analizado, no la habíamos relevado, no la teníamos en cuenta. Entonces, esa necesidad, esa expectativa que nosotros encontramos en la parte interesada, nos permitió detectar una situación de contexto que la vamos a agregar al contexto que acabamos de hacer. Bien, hasta acá llegamos con las partes de contextos y partes interesadas, así que bueno, quedamos abiertos a las preguntas que nos quieran realizar. No sé si hay alguna, si quedó claro, si hay algo en particular que quieran aprovechar y preguntar. Lau, gracias.
Por el momento en el chat no hay preguntas. No sé si hablen ahora o callen para siempre. O fuiste muy claro, les surgirá después cuando vayan pensando en su cabeza todos los temas abordados. Así que, bueno, si les llega a ocurrir alguna pregunta, por favor la escriben, no hay problema. Y si no, les agradecemos mucho en nombre de todo el equipo su participación. Aprovechamos para contarles que estamos realizando 2 capacitaciones, nos queda una vacante para la capacitación de la semana que viene, que es un taller de no conformidades, y en diciembre la última capacitación del año, que es Introducción a Sistemas de Gestión, así que si es de su interés o lo quieren compartir con algún colega, bienvenido. Jimé, perdón, había una pregunta. Sí, justo te iba a decir, María Paz. Sí. Cuando se analizan las partes interesadas, ¿siempre se debe definir un plan de acción para cumplir con los requisitos de las partes interesadas? Bueno, es así, por supuesto. Primero siempre se evalúa que lo que la parte interesada está necesitando, el requisito, sea aplicable, digamos, ¿no? O sea, corresponda. Por eso dijimos pertinentes también. Ahora, lo que la norma nos indica es realizar acciones, plantear acciones, ya sea con un plan de trabajo, cada uno le pone el nombre que le corresponde a su organización, pero sí plantear acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que hayan surgido. O sea, cuando yo hago todos estos análisis de contexto de partes interesadas, es para determinar, que eso es otro capítulo de la norma, riesgos y oportunidades. Esos riesgos y oportunidades tienen que ser evaluados. ¿Para qué? Para poder fijar una importancia, una significancia. O sea, esto equivale al análisis de peligros y riesgos, al análisis de aspectos e impactos ambientales. Entonces, nosotros hacemos una evaluación para determinar la importancia y la significancia. Si eso nos da significativo, entonces sí, la norma nos dice, planteen acciones para abordar esos riesgos. En ese caso, podemos tener una acción, como podemos tener que llevar adelante un plan de trabajo, porque bueno, obviamente no es tan sencillo a veces resolver algunas de estas cuestiones, ¿no? Así que, bien. Después, Beatriz, sí, dice, todo lo que analizamos debe estar escrito y relatado, es auditable, hay que actualizarlo. Bien, perfecto. A ver, la norma no obliga a que esta parte del contexto y partes interesadas esté escrito. La realidad es que es muy difícil no tenerlo, porque como vimos, hay un montón de aspectos a analizar desde contexto interno, contexto externo, y partes interesadas, sus necesidades y expectativas. Entonces, sí, debemos dejar información documentada de los riesgos y oportunidades. Entonces, está escrito, es lo ideal, de vuelta, la norma no nos obliga, ¿sí? Pero es lo ideal. ¿Y es auditable? Sí, es auditable. Entonces, estos 2 requisitos, que son el 4.1 y el 4.2 de las normas, se auditan a la alta dirección, a la gerencia, a la autoridad máxima. ¿Sí? Así que más vale que lo escriban. Sí. Así lo tienen presente. ¿Hay que actualizarlo? Sí, hay que actualizarlo. La frecuencia la establece la organización. Ahora, nosotros tuvimos un contexto de pandemia. ¿Cuándo lo íbamos a actualizar? Obviamente estos documentos en este periodo han tenido un montón de cambios, porque además la pandemia llevó 8 meses, entonces no solo cambió y vino un montón de normativa legal, que es un tema para analizar en los contextos, ¿sí? Sino que además han cambiado tantas cosas que realmente los contextos se están actualizando con mucha más frecuencia de lo habitual. Veamos para los que hacen importaciones o exportaciones cómo nos ha cambiado el contexto económico-financiero, ¿no? Entonces ya tenemos otro tema más también para actualizar. ¿Cómo medimos las percepciones psicosociales, por ejemplo? Siendo todos aspectos blandos tan sutiles, necesitan herramientas especiales. Sí, bueno, a ver, de vuelta, la norma no dice cómo lo medimos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Hay empresas que tienen áreas de compliance, hay empresas que tienen su área de recursos humanos, donde a través de psicólogos también lo gestionan, porque muchas veces el jefe de recursos humanos es psicólogo, ¿sí? Pero lo fundamental no es irnos tan lejos. Cada uno de nosotros que tiene gente a cargo es el primero que puede tener esa percepción de las personas involucradas, ¿no? Y también lo que puede suceder es que esa persona que se siente afectada de alguna manera, con o sin razón, será parte del análisis que tenga que hacer el área, vaya y lo manifieste.
¿sí? Diga, yo me sentí incómoda con esto. Bueno, ok, entonces, ¿cómo lo vamos a atender? ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo es que, bueno, hay que adecuarse, hay que adaptarse a ver qué metodología la empresa decida adoptar para gestionar estos temas, porque además hay algo muy importante acá y es el mantener la confidencialidad. ¿Sí? O sea, estas cuestiones son sumamente confidenciales. Claro. Hay empresas que también lo que les está pasando, y en este contexto de pandemia se ha visto más por ahí, temas de índole privada que la persona manifiesta en la empresa porque necesita ayuda. ¿Sí? Entonces, no es una situación que se presentó adentro de la empresa, es una situación que se presentó afuera, en su casa, pero la verdad es que la persona se siente tan afectada que necesita ayuda y lo manifiesta en la empresa, pidiendo ayuda. Entonces, la realidad es que, bueno, las empresas están trabajando con las áreas de recursos humanos para ver cómo pueden hacer para gestionar estos aspectos blandos, y después, bueno, obviamente hay muchas organizaciones que brindan ayuda, ¿no? Esta charla la vas a enviar para poder verla. Sí, Jimena, Sí. está grabada, así que Jimena después se las va a enviar a todos para poder compartir. Sí, una vez que tengamos editado el video, lo compartimos en las redes para que puedan verlo desde el principio. Y bueno, aprovecho, Lau, para agradecerte en nombre de todo el equipo, tu tiempo, tu dedicación. Esperemos que le haya servido a todos. Nos encontramos en el próximo webinar y bueno, como siempre, gracias por la confianza y el tiempo que se tomaron para acompañarnos a nosotros también. Gracias a Cualquier todos. cosa, estamos a disposición. Gracias, Lau, que tengan todos unas buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, gracias.